Quiero saludar al señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien estaba muy pendiente de esta noticia para tomar decisiones. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos. Pues, ministro, ya quedó perfeccionado el acuerdo, así es de que usted ya tiene en su cabeza cómo funcionaría el cronograma en los posibles escenarios de lo que sigue para la paz, que naturalmente, pues, el deseo es que no se cruce con la reforma tributaria, pero igualmente, usted lo ha dicho y el presidente lo ha dicho, que la reforma tributaria no tiene discusión, no tiene posibilidad de ser aplazada. En este escenario, ministro, ¿qué día se presenta la reforma tributaria? Julio, nosotros hemos dicho que la reforma tributaria, por sus tiempos, por el trámite que requiere en el Congreso de la República, y también hay que decirlo porque debemos terminar de ajustar todo el articulado, de definir una gran cantidad de temas. Se trata de una reforma muy amplia, estructural. Debe estar llegando al Congreso en los primeros días del mes de octubre. Eso nos permite hacer un debate en comisiones terceras conjuntas durante un mes y medio, y después pasar a la plenaria del Senado a mediados del mes de noviembre, desde mediados del mes de noviembre hasta mediados del mes de diciembre. Es un tiempo suficiente, amplio, es el tiempo que se ha tomado tramitar las reformas tributarias en el pasado, tanto la del 2012 como la del 2014 se radicaron en los primeros días del mes de octubre, así que con ese calendario y con esos tiempos estamos trabajando. Ministro, usted ayer estuvo reunido con el Consejo Gremial precisamente aclarando varios puntos de la reforma tributaria que sería presentada ya, como usted lo indica, en octubre. ¿Cuáles, digamos, fueron esos puntos donde se encontraron los empresarios y usted? Porque si bien la gran preocupación del Consejo Gremial o de los empresarios es que temas como, por ejemplo, el IVA y que esto pues se lleve lo más pronto posible. Ayer nos dedicamos a hablar de unos temas que tienen que ver con la tributación de las empresas, puntualmente. Y lo que se planteó es que nosotros tenemos la intención, como lo recomendó la propia comisión de expertos, de unificar todos los impuestos que existen sobre las utilidades de las empresas, tanto el impuesto de renta como el CRE y la sobretasa del CRE, de manera que se simplifique la tributación, que sea algo más fácil, que esté más asociado a la misma contabilidad de las empresas, es decir, que no se tenga que buscar una contabilidad paralela para declarar, sino que se pueda utilizar la propia contabilidad, digamos, que hoy aplican las empresas, que es las de las normas internacionales, las llamadas NIF, y que pues en el fondo también se logre disminuir la tarifa, porque lo que Colombia pues necesita en este momento para impulsar la nueva economía es más generación de empleo, es apoyo a los sectores productivos, industria, agro, servicios, de manera que debemos buscar unas tarifas que sean muy competitivas, pues para que en Colombia no se vayan a perder inversiones que acaban yéndose para otros países. Entonces nos dedicamos a hablar de ese tema, que tiene muchos aspectos, muchos temas, digamos, específicos detrás de ese gran tema que es la tributación empresarial. Ministro, sin duda, una reforma tributaria en medio de un plebiscito y con un panorama político tan complejo como el de Colombia no es una buena coincidencia, por donde se mire. Pero entonces ustedes dicen que van a seguir adelante con ella. ¿Qué tan profunda va a ser? Y en esa profundidad de lo que sea o no sea esa reforma tributaria, uno de los aspectos que más se ha mencionado, ¿se va a tocar finalmente la canasta familiar? Pues, Félix, nosotros no vamos a entrar en este momento porque además no lo podríamos hacer porque la reforma hay que tenerla lista y hay que tener todo el paquete ya definido. En el momento en que se radique en el Congreso no vamos a empezar a hablar de un tema específico acá y otro mañana, sino mirar toda la integralidad. La pregunta suya es, ¿qué tan profunda va a ser? Va a ser muy profunda. Va a ser una reforma que realmente busca cambiar de manera estructural nuestro estatuto tributario. Debemos buscar varios objetivos al mismo tiempo: simplicidad, equidad, competitividad. Se necesitan recursos adicionales, no necesariamente en el inmediato, pero sí a mediano plazo. El país necesita los recursos que se permitan mantener la estabilidad y la responsabilidad fiscal. De manera que estamos trabajando con todos esos objetivos en una reforma que pues el país conoce, el país sabe que hay unos insumos, que hay unas propuestas,
El gobierno no va a tomar al pie de la letra todas esas propuestas, pero sí las usa como un referente, porque es una discusión que ha sido ordenada, que ha sido producto de un trabajo muy serio, la comisión de expertos, las entidades multilaterales que nos han apoyado, de forma tal que el país vea en la reforma un legado, no una reforma para resolver los problemas de caja de un gobierno, no para tapar huecos, sino más bien como para que se despeje ese panorama fiscal que ha estado ahí atravesado y que pues el país necesita que se defina y que ojalá sea una reforma que dure no años, sino que la podamos medir en décadas. Una de las grandes reformas tributarias que despeja ese panorama y le da claridad al país sobre cuáles van a ser, digamos, las reglas en materia tributaria de aquí adelante. Y por supuesto, el tema de fondo en todo esto es control a la evasión. El país está, digamos, como muy expectante de ver qué más se puede hacer en la lucha contra la evasión. El país quiere ver que los que no están pagando impuestos que deberían pagar, los paguen. El país también quiere ver sanciones más fuertes a los evasores. El país quiere más controles al tema de los paraísos fiscales, al tema de la salida de capitales hacia Panamá. Todo ese tipo de temas deben hacer parte de esa reforma tributaria estructural. Eso se entiende perfectamente. El problema está, de acuerdo con mi experiencia, en que una cosa es lo que entra y otra es la que sale, porque el Congreso en materia tributaria no es fácil. ¿Qué margen se da usted para enfrentar ese fenómeno de una cosa es lo que llega y otra la que sale? Eso depende mucho de varios factores, depende mucho de qué dice la opinión pública, qué dicen los medios de comunicación, qué dicen los sectores empresariales. Por ejemplo, yo empecé mi reunión ayer con el Consejo Gremial diciéndoles, mira, si esta reforma realmente va a ser estructural, díganme ustedes, señores representantes de los gremios del país, ¿cuál es el consenso que existe entre el Consejo Gremial? ¿Cuáles son los puntos de acuerdo? Porque allá llegarán todos los dirigentes gremiales a pelear por su sector, a defender sus intereses particulares. Esas son las reglas de juego. Pero también debe llegar con una serie de consensos básicos sobre lo que podríamos llamar el núcleo de la reforma. Entonces, es muy importante que esos consensos pues se vayan armando por los diferentes sectores, el sector empresarial, los sectores académicos, los sectores laborales, para que pues esos consensos se reflejen en ese debate en el Congreso. El Congreso es una especie como de amplificador de lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, por eso estamos trabajando tan fuertemente en armar esos consensos. Yo creo que alrededor de las propuestas de la Comisión de Expertos ha habido un consenso de los sectores académicos. Necesitamos unos consensos en los sectores empresariales. Necesitamos también unos consensos en los sectores laborales. Y yo creo que eso facilita mucho el trámite en el Congreso de la República. Y también, por supuesto, estamos hablando con los congresistas para que esto pues sea un tema que esté ambientado, esté ya, digamos, en cierto sentido familiarizado el Congreso con lo que será esta reforma tributaria estructural para que no sea una sorpresa para nadie. Ministro, otro tema. Colombia acaba de tener su más destacada actuación en los Juegos Olímpicos y en los últimos días se ha dicho que se quiere reducir el presupuesto para el deporte y uno pensaría que el deporte es una de las grandes herramientas de lo que llamamos el posconflicto, una gran posibilidad de vincular a muchos jóvenes a actividades deportivas exitosas y con preparación. ¿Se va a reducir el presupuesto del deporte cuando uno pensaría que después de un éxito como que el que se tuvo, lo que no se puede hacer es castigar con el presupuesto al deporte colombiano? Félix, estoy totalmente de acuerdo en la importancia del deporte y los grandes logros que hemos obtenido. Lo primero que hay que decir es que esos logros son resultado de un gran esfuerzo de los atletas, gran concentración, gran dedicación y gran apoyo del gobierno. Eso es lo primero que hay que decir. El sector deporte nunca antes había tenido tantos recursos, y particularmente porque el deporte es un capítulo amplio. En particular, el presupuesto para apoyar el ciclo olímpico. Este año estamos dedicando solamente para las competencias olímpicas 36.000 millones de pesos. Nunca antes en la historia de Colombia se han dedicado cifras de esa magnitud. ¿Qué significa eso? Que los deportistas tienen una remuneración para su apoyo, para su sostenimiento mensual, que tienen incentivos si obtienen medallas, que los entrenadores tienen más apoyo, que los deportistas también tienen entrenamiento y capacitación en todo lo que son las reglas y las prácticas, por ejemplo, frente a temas de el dopaje para que no vayan a caer en errores. Tienen, por supuesto, también
convenios internacionales para que puedan practicar en el exterior. Entonces el apoyo ha sido total y decidido. Hemos apropiado más recursos al ciclo olímpico que nunca antes. Y entonces me sorprende que quienes, por supuesto, quieren hacer oposición, dicen, miremos el presupuesto del 2017, un poco para tapar los logros y para que no se reconozca el resultado tan espectacular que se obtuvo con las 8 medallas y lo que ha sido el apoyo del gobierno en estos últimos 6 años que nunca antes había dado a las competencias olímpicas. Y frente al 2017, estamos en el debate del presupuesto. Yo diría que nada está definido en materia de presupuesto hasta que esté aprobada la ley. Todos los sectores, sin excepción, están teniendo recortes porque el país está atravesando una situación donde se cayeron los ingresos fiscales. Es que recordemos que dejamos de recibir 24 billones de pesos de ingresos que nos daba el petróleo al gobierno nacional. De forma tal que pues ha habido recortes. Lo que estamos viendo es cómo logramos encontrar unos recursos adicionales, flexibilizar algunas normas que nos permitan darle prioridad a algunos aspectos, digamos, de la inversión pública, como es el deporte, para que sean los menos afectados. Pero el presupuesto del 2017 no está cerrado. Pues me sorprende que quienes quieren tapar lo que se ha logrado, tapar el esfuerzo que ha hecho el gobierno, tapar los recursos que le ha dado, dicen, es que el presupuesto hacia adelante va a caer. Bueno, eso todavía falta definirse, todavía no se ha cerrado, apenas comienza la discusión del presupuesto del 2017. Pero, entendiendo como usted dice que el debate está abierto, ¿el golpe al deporte puede ser del 25%, como se ha dicho? No creo, pero el país tiene que sintonizarse, Félix, y no lo... Se va a reducir el presupuesto para el deporte. El país tiene que sintonizarse con una realidad, y es que el presupuesto se está reduciendo. Eso no lo vamos a poder evitar. El presupuesto general está disminuyendo en términos reales, es decir, crece menos que la inflación, por la sencilla razón de que los ingresos han caído. Entonces tenemos que acomodar todos los sectores a hacer más con menos. Esa es la regla de oro, es la austeridad inteligente. Y vamos a tratar de que algunos sectores que son absolutamente críticos, como el de deporte, pues tengan la menor afectación posible. De manera que ese es el esfuerzo. No todos los años, y esto también hay que decirlo, no todos los años el presupuesto del ciclo olímpico tienen que ser iguales, porque esto tiene su pico en el año en el que hay Juegos Olímpicos y tiene, digamos, un menor presupuesto en los años en los que hay menos competencias, de manera que no necesariamente el presupuesto tiene que ser igual. Puede ser un presupuesto, digamos, que en el ciclo de 4 años se mantenga igual, pero en el primer año no necesariamente tiene que ser igual al del año de las Olimpiadas. Muchísimas gracias, ministro. Le tengo una pregunta concreta para una respuesta concreta. De la reforma tributaria, ¿qué porcentaje va a la paz? Julio, esto hay que verlo integralmente. El posconflicto ya está metido en nuestro presupuesto, en el de este año, el del año entrante, 12 billones de pesos el año entrante para reparación de víctimas. Ya estamos haciendo un esfuerzo enorme. Es una reforma integral para todo el Estado, y de ahí salen los recursos para la paz y para llamémoslo, el giro ordinario de los asuntos del Estado colombiano. De manera que hay que verlo integralmente. De ahí está. Es una única reforma. Entonces no es que vaya a haber una reforma primero y después otra para la paz. No, es una reforma única. Hay que darle tranquilidad a los empresarios, tranquilidad a los hogares. Es la reforma que necesita el país para todas, digamos, sus obligaciones y responsabilidades en materia de finanzas públicas. Ministro, si por alguna circunstancia de tiempos se cruzan el plebiscito y la reforma tributaria, ¿la prioridad del gobierno hoy es la reforma tributaria? Son dos agendas indispensables, paralelas y muy complementarias: paz y economía. Se retroalimentan, la paz necesita los recursos y la economía necesita la paz. De manera que las dos van de la mano, las dos vamos a alcanzarlas en este semestre, de manera que van a ser dos buenas noticias para el país. Una economía robustecida, fortalecida, que le da al país la tranquilidad de que los empresarios tienen unas condiciones óptimas para invertir, para generar empleo, y al mismo tiempo una situación en materia de seguridad y de paz
que va a ser el gran incentivo para traer más inversión al país. De manera que yo veo aquí dos agendas transformadoras muy importantes para Colombia y sobre todo que nos permiten pensar con mucho optimismo el futuro de nuestro país. Ministro, mucha suerte y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Julio.